Falta menos de un año para que empiece el Mundial 2026. Es como si el tiempo se comprimiera, como si nuestra vida no pasara en los años intermedios y solamente tuviéramos esos años donde la mayor competencia, esa que es tan hermosa, tan pareja, tan emocionante, tan triste a veces, se formula. Este es el capítulo 1 de Rumbo al Mundial 2026 y empezamos con algo que tenemos bien cerca. Estas son las eliminatorias de Conmebol explicadas, en las que vamos a dar todos los detalles para que las sigas en las últimas 2 jornadas y en la que, como dice el título, vamos a repasar las posibilidades matemáticas de que cada selección vaya al Mundial, vaya al repechaje o se quede fuera de todo. Así que sin más preámbulos, quédate porque vamos a hablar de todo lo que incluye nuestras eliminatorias. Las que algún día fueron las mejores y que hoy quizás son las peores. Fuera de ese debate que acabo de plantear con una mísera frase, vamos a empezar con el tema de las probabilidades. Esto es un tema que quiero decir que es estrictamente matemático y diría yo que entra dentro de la rama de la probabilidad. Faltan 10 partidos por jugarse, 5 de la fecha anteúltima, 5 de la última fecha. Esto quiere decir que si hacemos la cuenta de cuántos escenarios posibles de todas las combinatorias de partidos tendríamos que hacer la cuenta de 3, que son los 3 resultados posibles de cada partido: victoria local, empate, victoria visitante, elevado a la 10, que son los partidos que tenemos. De esta forma encontramos el número que nos va a servir para sacar las probabilidades, que es 59.049. Esas son las combinatorias posibles entre todos los resultados. Obviamente no estamos discriminando en este momento resultados diferentes. Es como si todos los partidos terminaran 1-0, 0-0 o 1-0 el visitante. Esto es importante porque obviamente hay más posibilidades, que sería si combinamos todos los resultados posibles lógicos, que sería decir 2-1, 1-0, 2-0, 2-2, 3-3, 2-3-2, bueno, todas las posibilidades. No vamos a hacer eso porque ahí eso sería ya demasiado y me parece que para los fines a los que vamos ahora a aplicar es más que suficiente lo que vamos a hacer. Con ese número, con 59.000, ¿qué es lo que vamos a usar? ¿Cómo vamos a sacar la probabilidad? Muy simple. Si un equipo en 20.000 de los 59.000 escenarios va al Mundial, hacemos regla de 3 y el porcentaje que sea 20.000 con respecto a 59.000 es la probabilidad de lo que nosotros queramos, ¿no? De que vaya al Mundial o de que no vaya al Mundial, etc. Estaría bueno decir ahora, antes de empezar, lo importante que es diferenciar el tema de ir al repechaje y el tema de ir al Mundial directo. Porque si bien podría parecer que históricamente casi siempre cuando vas al repechaje te clasificas, este año va a ser diferente y quizás tenga una dificultad un poco mayor que antes. Más que nada teniendo en cuenta las 2 selecciones que más probablemente vayan al repechaje, que tienen una característica que es que no tienen un ranking FIFA muy alto. En este caso las 6 que van al Mundial van al Mundial, o sea, ya están clasificadas a fase de grupos, eso no hay discusión. Ahora, la 7ª no va a tener que jugar un solo partido, puede que llegue a jugar 2. Digamos que esto va a depender de las selecciones que se clasifiquen a este repechaje, que van a ser 6 en total. Si sos dentro de las 2 mejores que tienen mejor ranking FIFA, es como que esperás en la final y simplemente tenés que jugar un partido y puedes ir si ganás ese partido. Pero si quedás dentro de las peores 4 selecciones, ahí vas a tener que jugar 2 partidos. Primero uno para llegar a la final y después otro para ir al Mundial. Ahora sí, vamos con el tema de las probabilidades. Tenemos 4 selecciones que sus posibilidades están completamente y matemáticamente definidas, que son Argentina, Brasil, Ecuador y Chile. Chile tiene 0% de posibilidades de ir al Mundial, 0% de posibilidades de ir al repechaje, 100% de posibilidades de ir a ningún lado, a quedarse afuera. Lo único que puede hacer Chile ahora es mejorar, sumar puntos para el ranking FIFA, para futuros torneos y nada más, no puede hacer nada. Ahora, Argentina, Ecuador y Brasil es exactamente lo contrario, tienen 100% de posibilidades de ir al Mundial, 0% de posibilidades de ir al repechaje y 0% de posibilidades de ir afuera, o sea, de no ir a ningún lado. Ahora, hablando de las siguientes
selecciones que quedan, que son 6 selecciones, ninguna tiene su lugar asegurado o en el mundial, o en el repechaje, o afuera. Todas tienen alguna posibilidad, algunas mucho mayor y otras mucho menor, de cambiar, de tener un escenario en el que te pasa una cosa, un escenario en el que te pasa otra. Empezamos por la selección uruguaya, que es la que vamos a decir que técnicamente hay una posibilidad millonésima de que vaya al repechaje, pero que la podríamos tranquilamente meter en el grupo de las que están aseguradas. O sea que tranquilamente podríamos decir que Uruguay tiene 100% de posibilidades de ir al mundial, 0% de ir al repechaje y 0% de quedarse afuera. Ahora, ¿por qué no es lo mismo que las selecciones que hablamos antes? ¿Por qué las separamos y la ponemos dentro del grupo de las que sí pueden cambiar? Por un tema muy específico que lo voy a explicar a continuación. Si analizamos las probabilidades, habría una combinación de resultados que deja a Uruguay en el repechaje, que es que Uruguay pierda los 2 partidos, que Venezuela gane los 2 partidos, que Colombia gane el partido restante que tiene, no el de Venezuela sino el de Bolivia, y además que Paraguay pierda por menos diferencia de gol que Uruguay, cosa que quede por encima de Uruguay, o que suma algún punto y ya lo superaría. O sea, tendrían que darse varios resultados. O sea, vos me podés decir, bueno, entonces hay una posibilidad de que Uruguay vaya al repechaje. Sí, existe. ¿Qué pasa? Hagamos este escenario que voy a hacer a continuación. Imagínate que pasa todo esto y los resultados son lógicos. O sea, por la mínima, como suelen ser en Sudamérica, Uruguay iría al mundial igual. ¿Por qué? Porque la diferencia de gol que tiene con respecto a Venezuela, que es el país que lo tiene que superar por diferencia de gol, es demasiado amplia. Entonces, esa diferencia de gol tan amplia que tienen hace que, imagínense el siguiente escenario, Uruguay pierde 2-0 ambos partidos, incluyendo contra Chile, por ejemplo, que es una selección que no está bien, los 2 partidos por 2 goles, y Venezuela gana 2-0 contra Argentina y 2-0 contra Colombia. Así y todo, con esos resultados que acabo de mencionar, todavía Uruguay clasificaría. Tendría que alguno de todos los partidos que dijimos terminar 3-0. O sea, por esa razón pienso de que es tan difícil que se den encima de los resultados, también los resultados numéricos de goles, que pienso que Uruguay está en el mundial. La probabilidad podemos ponerla en un 0.1, pero no tendría sentido. Para mí es 100% los uruguayos están metidos. Seguimos con la selección paraguaya. Los paraguayos están en una situación bastante similar a la de Uruguay. En realidad la única diferencia es exactamente lo que hacía que Uruguay sea diferente, que es la diferencia de gol. En este caso, si analizamos los mismos resultados que hablamos con Uruguay, pero aplicados a Paraguay, esto quiere decir Paraguay pierde los 2 partidos, Venezuela gana los 2 partidos, Colombia gana contra Bolivia, todo eso, y se dan resultados como los que dijimos recién, por ejemplo, Venezuela gana contra Argentina 2-0 y todo eso, ahí sí Paraguay quedaría en el repechaje. Debido a que hay una posibilidad más real de que esto suceda, porque la probabilidad como probabilidad está, y además no es tan imposible que se den resultados por 2 goles de diferencia, porque por ejemplo puede pasar que un partido sea muy parejo, pero que un equipo mete un gol al principio y meta un gol al final de contra. Entonces podría pasar de que el resultado real no sea un 2-0 en torno a lo que fue el desarrollo, pero que termine 2-0 por cómo se dio. O sea que no es tan difícil que se dé 2. Entonces yo creo que Uruguay sí habría que decir que no tiene 100% de posibilidades de ir al mundial. Pero ¿cuáles serían las probabilidades matemáticas exactas que tiene Paraguay? ¿Se acuerdan los 59.049 escenarios en los que podría llegar a combinarse de manera total todos los resultados de las eliminatorias? Bueno, de todas esas combinatorias, aproximadamente en 170 de ellas, Paraguay va al repechaje. Esto prácticamente da una probabilidad del 0,2-0,3%. La verdad es que esta posibilidad no la saqué de forma exacta porque la saqué por descarte con respecto a las probabilidades de las selecciones que tienen más probabilidades. Así que es aproximado. La realidad es que tendríamos que decir es que es menos de 0,5% y más de 0,2%. Aproximadamente. Esto obviamente no incluye irse afuera de todo. La tercera selección que entra dentro de esta lista de selecciones que pueden moverse pero que tienen muy pocas posibilidades de moverse es la selección peruana, que actualmente está en el puesto 9, está a 6 puntos del puesto de repechaje
y por ende depende de muchas cosas. Podríamos decir que las probabilidades de la selección peruana de ir al mundial, en este caso de ir al repechaje, porque es imposible que vayan de alguna manera directo al mundial, son exactamente las mismas de las que tenía Paraguay de ir al repechaje. O sea, es casi el mismo número, quizás es un poquito mayor el de Perú, pero a niveles prácticos podríamos decir que si dijimos que en el caso de Paraguay estaba en un 0,2 y 0,5, en el caso de Perú está en un 0,3 a 0,5. O sea, la diferencia sería muy pequeña. El tema es, obviamente, lo que tiene que pasar para que Perú vaya al repechaje es que Perú gane sus 2 partidos, que Venezuela pierda sus 2 partidos y que Bolivia suma un máximo de 1 punto. Si se da todo esto, puede ir al repechaje. El caso de Bolivia tiene un 71,38% de posibilidades de quedarse afuera de todo. Tiene un 2,46% de posibilidades de ir al mundial directo. Y tiene un 26,16% de posibilidades de ir al repechaje. Esto quiere decir que en 16.038 escenarios de los 59.049 que vimos, va al repechaje Bolivia. En 16.000, cosa que es bastante. Colombia tiene un 9,87% de posibilidades de ir al repechaje. Esto quiere decir que en 5.832 de los escenarios, de todos los que dijimos, va al repechaje. Y en un 88,88% de posibilidades que se pueden dar, va al mundial directo. Esto deja que para que se quede fuera del mundial Colombia, las probabilidades son del 1,25, al menos en combinatorias. Y por último, Venezuela tiene un 28,98% de posibilidades de quedarse afuera de todo. 28,98%. Un 8,67% de posibilidades de ir al mundial directo. Esto quiere decir que en 5.124 escenarios que se pueden dar, Venezuela va al mundial directo. Y el número más grande para Venezuela es de 62,35% de ir al repechaje. Esto quiere decir que en 36.822 de todos los escenarios, Venezuela se va al repechaje a batirse en duelo contra las demás selecciones que hagan esto. Este fue el video, díganme qué opinan, díganme qué piensan. Voy a tratar de editarlo y que lo más corto posible. Pero bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. En el siguiente capítulo de Camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026.